Muy buenas. Nos proponemos analizar la lección La religión en el espacio antropológico tridimensional y el espacio etológico bidimensional, impartida por Íñigo Ongay en el curso de verano de la Universidad de La Rioja en Santo Domingo de la Calzada, en julio de este año 2023. Lo primero que tenemos que hacer, como no puede ser de otro modo, es felicitar a Íñigo Ongay por la exposición, una exposición de una claridad, orden y lucidez extraordinarios. Las notas discordantes que expongo a continuación no restan un ápice de esta claridad, orden y lucidez. Y más que notas discordantes son dudas, interrogantes, matices, que no afectan al todo, sino a partes no esenciales de la lección de Ongay. El análisis que vamos a realizar se divide en dos partes, una parte gnoseológica y una parte ontológica, respetando el orden que creo sigue Ongay en la lección que comentamos. Cada una de estas dos partes consta de 3 notas discordantes, por lo tanto el vídeo ofrece 6 notas discordantes en total, 3 notas de carácter gnoseológico y 3 notas de carácter ontológico. Comencemos con las primeras. Parte gnoseológica. Nota discordante número 1. ¿Acaso la primera nota discordante es que Ongay parece considerar que el eje angular es un eje formado solo por númenes? Esto no sé si es así exactamente o no, me dio esa impresión cuando escuché la lección. Y si hemos entendido bien esta lección, Ongay parece considerar que este eje está formado por númenes y solo por númenes. La razón sería que Bueno define a los animales como centros de voluntad e inteligencia no humanos, y por lo tanto númenes y entidades del eje angular serían coextensivos. Desde nuestro punto de vista, esto constituye una interpretación errónea de Bueno. Los númenes no son solo centros de voluntad e inteligencia no humanos, sino además de eso, entidades que tienen una posición de poder y fuerza respecto del hombre tal que aparecen ante el hombre objetivamente como temibles, misteriosos y luminosos. Por lo tanto, no todos los entes que forman el eje angular son númenes. De este eje formarían parte todas las entidades personiformes no humanas posibles en el universo, sean o no númenes, tengan o no una coloración religiosa. A este respecto dice Bueno, en el artículo sobre la verdad de la religión y asuntos involucrados, publicado en el Catoplepas. El eje angular, según la definición constructiva que de él hemos dado, conjunto de las entidades personales no humanas posibles en el universo, no requiere que sus puntos tengan significados religiosos. Es suficiente que sean personiformes, personas no humanas. No decimos nada más sobre el particular. Vamos a hacer un análisis rápido y continuar con un análisis rápido. Nota discordante número 2. Esta nota tiene que ver con la tesis enunciada por Ongay de que los 3 ejes del espacio antropológico estarían ejercitados por los cazadores del Paleolítico, en la medida en que los cazadores del Paleolítico mantuviesen relaciones efectivas, adaptativas con los númenes y los animales en general. Desde este sentido, cabría considerar que los 3 ejes ya estaban siendo ejercitados de algún modo, aunque no estuviesen representados por los cazadores del Paleolítico. Seguramente esto es así, pero que las relaciones con los númenes animales sean eficaces no implica su distinción, como vemos en nuestros contemporáneos primitivos, que sin perjuicio de que mantengan relaciones adaptativas con el entorno, no por eso mantienen en el ejercicio una distinción clara entre hombres y animales. ¿Acaso porque basta concebirlos a ambos, hombres y animales, como centros de voluntad e inteligencia extraños y enemigos, para que las relaciones sean adaptativas, sin necesidad de distinguirlos ni siquiera ejercitativamente? Nota 3. Esta nota la referimos a la tesis de Ongay de que las técnicas de caza del hombre primitivo y en general su saber sobre los animales es, en cuanto a animales operatorios, puede ser considerado un saber preetológico o protoetológico, que estaría ya presente en la fase primaria de la religión, un saber muy diferente del saber fisiológico o de la psicología conductista, que analizan al animal a una escala que en cierto modo segrega las operaciones animales. Estos saberes fisiológico y conductista, en cambio, estarían prefigurados más bien en el Neolítico,
en cuanto en esta fase ya hay un dominio sobre los animales y los animales ya han perdido su luminosidad, o gran parte de su luminosidad, por lo que ya pueden empezar a ser percibidos de modo axiológicamente neutral, como parecen exigir los saberes científicos. Desde nuestro punto de vista, el carácter luminoso que se atribuye a los animales en esta época primaria, acaso en vez de favorecer, bloquea la posibilidad de percibirlos como meros animales en un entorno ecológico. Será necesario desmitificarlos precisamente para que puedan ser estudiados y analizados al margen de toda consideración religiosa. Tanto bloquea la aparición de la etología, considerar a los animales como númenes, como considerarlos meras máquinas. Por eso, si hay que atribuir a alguna fase de la religión un saber protoetológico, ¿acaso esa fase sea la fase secundaria de la religión o terciaria, donde ya se han desmitificado los animales? De todos modos, si nos atenemos a los hechos, la etología no surge hasta el siglo XX, cuando los animales ya no se perciben ni como númenes ni como máquinas, sino como entidades operatorias análogas hasta cierto punto al hombre. Bien, vamos ahora con la parte ontológica y las notas discordantes correspondientes a esta parte ontológica. Esta parte ontológica también consta de 3 notas discordantes, relacionadas todas ellas con la idea de verdad de las religiones. Desde nuestra óptica, Ongai, aunque no cae en una concepción dicotómica y maniquea de la verdad, aún así su análisis apenas despliega modulaciones de la idea de verdad, a pesar de la importancia que tiene para este asunto una idea análoga de la verdad. Nosotros vamos a analizar las tesis de Ongai sobre la verdad de las religiones a partir de 4 concepciones de la verdad, tomadas sobre todo de Gustavo Bueno y de Álvaro González. Vamos a distinguir una verdad existencial, una verdad esencial o coesencial, una verdad pragmática y una verdad dialéctica. La verdad existencial se refiere simplemente a si existen o no los númenes objeto de religación. La verdad esencial o coesencial al modo de representarse a estos númenes en relación con otros númenes y con el hombre. La verdad pragmática a la praxis y función social de la religión. Y la verdad dialéctica a la relación de religación de una fase a la verdad y la verdad dialéctica a la relación de la religión de una fase con fases anteriores o posteriores. Y con esto pasamos a la nota discordante número 4. La presente nota tiene que ver con la verdad de las religiones primarias. Siguiendo a Bueno, dice Ongai que los númenes de la religión primaria que dan origen a la religión tienen que ser númenes animales, porque la relación entre hombres está sujeta al canon de la igualdad, y por lo tanto otros hombres a los que percibimos como iguales no podrían generar esa percepción luminosa necesaria para el surgimiento de la religión. Por otro lado, dice también Ongai que las religiones primarias son verdaderas porque los númenes propios de esta fase de la religión existen, al menos desde un punto de vista asertivo, no necesariamente exclusivo. Es decir, no todos los númenes intencionales de esta fase tienen por qué existir necesariamente. La verdad viene de que los númenes en esta fase existen, algunos de ellos o en su mayor parte, sin perjuicio de que algunos no existan o existan con atributos falsos mitológicos, etc. Desde nuestro punto de vista, la igualdad entre hombres, el canon de la igualdad, presupone una distinción entre ejes, una distinción clara entre ejes, presupone unos saberes científicos y presupone unas estructuras institucionales que hagan efectiva esa igualdad. En el Paleolítico, presumiblemente, como ocurre con nuestros contemporáneos primitivos, los hombres no se perciben como iguales unos a otros. Por lo tanto, el origen de la religión puede ser tanto animales percibidos como luminosos, como hombres percibidos como superhombres luminosos. En cuanto a la verdad existencial, esencial y pragmática, compartimos el análisis de Ongai. En esta fase los númenes existen desde una perspectiva asertiva, sin perjuicio de que sean percibidos y representados de modo erróneo, y presumiblemente en esta fase la religión tenía una importantísima función social y pragmática, como destaca Ongai. En cuanto a la verdad en sentido dialéctico, podemos decir que en esta fase la religión supone una progresiva diferenciación y un progresivo conocimiento de la distancia entre hombres y animales, lo que habría contribuido progresivamente a una diferenciación y distinción entre ejes. Nota discordante número 5. Según Ongai, siguiendo a Bueno, la religión secundaria es la religión del delirio mitológico, y los dioses ónticos no existen.
pero eso tampoco equivale a decir que no haya un fulcro de verdad en estas religiones, sin perjuicio de ser una religión falsa. Es decir, que la verdad y la falsedad no las entienda Ongai en términos dicotómicos. Los dioses ónticos no existen, pero eso no quiere decir que no tengan una funcionalidad social, por ejemplo. Otra verdad atribuible a estos dioses es en lo que tienen de númenes corpóreos, puesto que si no son existentes, son al menos posibles, es decir, componibles de alguna manera con otras morfologías, composibles. Además, este carácter corpóreo procedería justamente de los animales numénicos o numinosos, según Ongai. Desde nuestra óptica, el error de este análisis, presente también en Bueno, Álvaro González, Tresguerres, Robles o Pardo, el principal error es analizar los dioses de esta fase secundaria, los dioses del politeísmo, aisladamente, distributivamente, y medir la verdad de la religión en función de si existen o no estos dioses tomados distributivamente, y de la fantasía mitopoética que los constituye. Pero los dioses en la fase secundaria son dioses siempre en relación con otros dioses, con los que mantienen relaciones jerárquicas y lógicas. En la religión secundaria, los dioses hay que medirlos no tanto individualmente, sino atributivamente, como un sistema de relaciones, de roles y posiciones sociales, lo que implica un grado mayor de abstracción. Como se sabe, Dumézil mostró cómo los dioses indoeuropeos representan tres funciones sociales: sacerdotes, que representan la sabiduría y orden; guerreros, que personifican fuerza y valentía; y productores, relacionados con la prosperidad y la producción. De este modo, la referencia de los dioses secundarios hay que ponerla no tanto en entidades, sino en relaciones entre entidades. Los dioses indoeuropeos no existen, pero sí las estructuras, roles y jerarquías que ellos dibujan. Por lo tanto, en cierto modo, cabría decir que los dioses secundarios, entendidos como relaciones sociales, sí tienen una referencia real, por decirlo así, una referencia terciogenérica. Nota discordante, número 6 y última. Según Ongai, la religión terciaria tiene una verdad bicípite, en cierto modo. En primer lugar, una verdad filosófica, que tiene que ver con la corrección dialéctica respecto del antropomorfismo y zoomorfismo secundario. Tampoco se pueden negar los componentes pragmáticos y la función social, moral, política de esta religión. Pero esta religión, nos dice Ongai, siguiendo a Bueno, conduce a una concepción de Dios que hace imposible la religión y que es la antesala del ateísmo. La religión terciaria conduce asintóticamente al ateísmo, pero si no se da ese paso es porque internamente incorpora continuamente componentes de la religión primaria y secundaria. Pero esto nos lleva a una idea de Dios que propiamente es una paraidea, lo que lo hace imposible esencialmente y existencialmente. Y por lo tanto, si cabe hablar así, es todavía más falso el Dios de las religiones terciarias que el Dios de las religiones secundarias. Y este es el contenido del ateísmo esencial del materialismo filosófico, concluye Ongai. En este punto tenemos que discrepar de un modo muy importante con Íñigo. Primero, porque hay dioses terciarios más racionales que otros. Y segundo, porque Bueno ha reconocido que el Dios del catolicismo es capaz de salvar a la misma religión. ¿Cómo una paraidea puede salvar a la razón? Desde nuestro punto de vista, hay que hacer un análisis diferente del Dios de las religiones terciarias. Primero, que la referencia del Dios terciario no hay que pensarla como una sustancia, sino en cierto modo como una relación entre sustancias, como un orden. Dios es un orden envolvente del mundo, un envolvente que dota al mundo de una inteligibilidad y racionalidad operatoria. Eso ya encierra un componente de verdad, porque el mundo realmente es una construcción racional suprasubjetiva, donde además Dios realmente responde a nuestras operaciones. Pues nuestras operaciones, como Estado, como imperio, causan efectos suprasubjetivos que pueden salvarnos o condenarnos. Dios es una esencia histórica, cultural, envolvente, que modera y canaliza nuestras operaciones, nuestras relaciones con la naturaleza, con otros estados e imperios, etc. Esa es la referencia de Dios. La referencia de Dios no es Dios, sino un orden de relaciones. Por ello, más que hablar de existencia o no existencia de Dios, hay que hablar de una franja mayor o menor de existencia de Dios y una franja mayor o menor de verdad.
Dios es una paraidea, el Dios terciario es una paraidea, o paraesencia, pero no menor seguramente que las paraideas o paraesencias con que los hombres del Paleolítico y del Neolítico se representaban a sus dioses primarios y secundarios. Y la referencia existencial del Dios terciario no es una cosa, sino una relación entre cosas. Y más que decir que no existe en ningún sentido, hay que decir que existe en algún sentido el Dios terciario. Y que existe en algún sentido como relación esencial. Una relación esencial oscura y confusa, pero con capacidad para salvar a la razón y con ella a las ciencias y a la filosofía. Y hasta aquí nuestro análisis de la lección de Íñigo Ongai. Una lección magnífica que rogamos ver. Muchas gracias por su atención.